Bienvenidos a esta edición de Euronews Hoy. Más presión sobre Rusia. La Unión Europea aprobó este jueves un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el 9º desde que comenzó la guerra, y confirmó el desbloqueo de una ayuda financiera a Ucrania de 18.000 millones de euros. Esto ocurre mientras fuentes ucranianas alertan de que Rusia podría estar preparándose para lanzar a principios de 2023 una ofensiva a gran escala. El Kremlin azuza el miedo con demostraciones de fuerza como esta, un despliegue de misiles balísticos intercontinentales realizado cerca de Moscú, con motivo del Día de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. Porque sí, en Rusia se celebra un día con ese nombre. En España veremos cómo cunde la crispación política, con derecha e izquierda cruzando en el Congreso acusaciones de golpismo con motivo de una reforma penal. Lo veremos en el informativo. También iremos a Perú, donde la justicia ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, en medio de un clima de caos y protestas que ya se ha cobrado numerosas vidas. Estas y otras muchas noticias a continuación. Comenzamos con los titulares. Ucrania amanece con una nueva oleada de bombardeos en varias partes del país, mientras el ejército ruso intensifica su ofensiva en las regiones de Kherson y Donetsk. La UE aprueba una ayuda financiera de 18.000 millones de euros para Ucrania y un 9º lote de sanciones contra Rusia. El Congreso español aprueba, en medio de una bronca política, una reforma de los delitos de sedición y malversación. La justicia dicta 18 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú en medio del toque de queda por las violentas protestas. Estados Unidos anuncia un millonario compromiso con África para librarle la batalla a Rusia en la región. Ucrania amanece con una nueva oleada de bombardeos rusos. El gobernador del Oblast, Mykolaiv, informó del impacto de unos 60 proyectiles. Las autoridades de las regiones del este y de las ciudades de Kiev, Jitomir y Vinnytsia han hecho sonar las sirenas y han instado a los ciudadanos a refugiarse. Para el presidente de Ucrania, los próximos meses serán decisivos, sobre todo porque los ataques rusos no cesan. Hoy en el Donbass, como desde hace semanas, continúan los brutales ataques rusos. Los invasores están atacando a todo, con todo lo que tienen en esta ofensiva. No pueden superar a nuestro ejército, por lo que destruyen cada ciudad y pueblo para que no haya edificios, ni siquiera muros que puedan servir para cualquier defensa. Este jueves, las tropas rusas bombardearon el centro de la ciudad de Kherson, dejando al menos 2 fallecidos. Además, según las autoridades, los ataques alcanzaron la infraestructura civil más crítica y dejaron sin luz la ciudad y sus alrededores. Mientras tanto, los combates más cruentos se centran en la región de Donetsk. Las autoridades prorrusas dijeron que la artillería ucraniana lanzó 40 misiles contra civiles. El alcalde designado por Rusia informó de un fallecido y otros 11 heridos. Los líderes de la Unión Europea aprobaron este jueves un nuevo paquete de sanciones a Rusia, el 9º desde el inicio de la agresión a Ucrania, y también desbloquearon los 18.000 millones de euros que el bloque transferirá a Kiev en 2023 para hacer frente a sus necesidades financieras más urgentes. Me alegro de que hayamos conseguido mantener un enfoque común en nuestro apoyo a Ucrania y que hoy hayamos aprobado la macroasistencia financiera a Ucrania y un nuevo paquete de sanciones, decía Petr Fiala, el primer ministro checo que ocupa la presidencia rotatoria de la UE, quien añadió que queda pendiente el acuerdo de limitación del precio del gas. Acordamos que el acuerdo debe cerrarse el lunes durante el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía y creo que todos son conscientes del plazo y están preparados para el compromiso, dijo. Limitar los precios del gas podría ser el primer paso para competir con los planes de subsidios y ayudas de Estados Unidos y China y recuperar el tiempo perdido en la transformación ecológica y digital de la economía europea. Les ruego silencio. Y si quieren irse del hemiciclo, se van
y si no, ocupen sus escaños, por favor. El Congreso español aprobó este jueves, en medio de una descomunal bronca política, una reforma urgente de los delitos de sedición y malversación que beneficiará a los dirigentes independentistas catalanes con procesos judiciales pendientes. El debate en el Congreso discurrió en un ambiente muy tenso, con acusaciones cruzadas de golpismo entre partidos de la izquierda y de la derecha. Escuchamos a Inés Arrimadas de Ciudadanos, Cuca Gamarra del conservador Partido Popular y Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox. Cuando un gobernante no tiene escrúpulos, los atropellos de su gobierno no tienen límites. Esto es un fraude a sus propios electores. Si tuvieran un poco de vergüenza y si fueran valientes, pondrían de nuevo las urnas. Estamos asistiendo en vivo y en directo a un golpe institucional. Acusaciones similares, pero en sentido contrario, de Esquerra Republicana de Cataluña y los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos. Es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas. Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes están intentando perforar la democracia. En virtud de la reforma, que aún tiene que pasar por el Senado, se suprime el delito de sedición y se sustituye por otro de desórdenes públicos agravados. Y se rebaja a 4 años de cárcel la pena por malversación si no hay ánimo de lucro. También se retoca el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional para esquivar el actual bloqueo conservador. Tienen ustedes que revisar un poco la historia y no intentar cambiar. Primera condena a un excomandante del Ejército de Liberación de Kosovo. Salih Mustafa ha sido sentenciado a 26 años de cárcel por el Tribunal Especial para Kosovo por crímenes de guerra cometidos en 1999 en un centro de detención de esta milicia albano-kosovar, concretamente por el asesinato de un ciudadano serbio, tortura de prisioneros y detención arbitraria. Parece existir la idea equivocada de que estos cargos eran contra el Ejército de Liberación de Kosovo como tal o contra el pueblo de Kosovo como un todo, señalaba la juez Belboglia. Nada podría estar más lejos de la verdad. Fue el pueblo de Kosovo, a través del Parlamento, quien decidió crear y dar poder a esta institución. Mustafa, detenido hace 2 años, se había declarado no culpable de estos crímenes contra compatriotas sospechosos de colaborar con fuerzas serbias. Este tribunal, con sede en La Haya, sigue la ley kosovar, aunque está formado por jueces internacionales. El expresidente de Kosovo, Hashim Thaçi, está a la espera de juicio por crímenes de guerra. La imagen arde en los ojos del gobierno serbio. El primer ministro kosovar ha presentado al ministro checo de Asuntos de la UE la solicitud formal de ingreso en el club comunitario. Kosovo, el último país de los Balcanes occidentales en solicitar el ingreso en la UE, sabe que tiene un largo camino por delante, pero que este es su lugar en Europa. Repito que no queremos una vía rápida, no queremos una puerta trasera a la integración en la UE y queremos entrar en la UE lo antes posible. Creo que con nuestra dedicación y voluntad vamos a hacer cambiar de opinión también a los eventuales escépticos. La constante tensión entre Pristina y Belgrado es uno de los principales obstáculos en el camino de ambos gobiernos hacia la adhesión a la UE. Serbia, que sigue considerando Kosovo parte de su territorio, no oculta su rencor. No sé qué criterios se aplican para decidir si un territorio es un estado o no. Si lo piensa uno, incluso el mayor miembro de la UE, si lo piensan todos, o si se basa en la pertenencia a la ONU. Tendremos que luchar al máximo para proteger nuestros intereses estatales y nacionales, declaró el presidente serbio. La guerra de Ucrania ha reavivado el interés de la UE por estabilizar los Balcanes. Sin embargo, no todos los miembros de la UE han reconocido la independencia de Kosovo y muchos temen que la tensión se recrudezca en cualquier momento. Cae el gobierno de coalición eslovaco en una moción de censura. El resultado de la votación en el Parlamento el jueves fue recibido con aplausos. El gobierno de Eduard Heger perdió por solo 3 votos la moción convocada por el Partido Liberal, Libertad y Solidaridad tras meses de crisis política. El mismo partido había formado parte de la coalición gubernamental hasta septiembre, cuando se retiró acusando al gobierno de incompetencia y de perder su lucha contra la corrupción. Ahora la presidenta Susana Kaputova tendrá que nombrar un nuevo primer ministro, pero varios partidos de la oposición y de la coalición han indicado que preferirían unas elecciones anticipadas, ya que las encuestas les sitúan en buena posición. La presidenta podría pedir al gobierno que permanezca en funciones con poderes reducidos hasta que se puedan celebrar unas
unas elecciones anticipadas cuya convocatoria requiere una mayoría parlamentaria de 2/3. Apoyo multitudinario al alcalde de Estambul. Miles de personas se concentraron el jueves por segundo día consecutivo ante el edificio municipal de la mayor ciudad de Turquía para denunciar un veredicto judicial que podría suponer la destitución de su popular alcalde. Ekrem İmamoğlu es además un potencial rival del presidente Recep Tayyip Erdoğan para las elecciones de 2023. Los líderes de la oposición turca se han unido en bloque a la protesta, cuestionan la independencia de los tribunales bajo el régimen cada vez más autoritario del presidente. El alcalde opositor se enfrenta a 2 años y 7 meses de cárcel y de suspensión de sus actividades políticas. El juez supremo Juan Carlos Checli ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Castillo, que será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración. Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 27427864. Desde el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre, las protestas y el caos han inundado las calles de Perú. Para hacer frente a los actos de vandalismo y violencia, el gobierno de la nueva presidenta Dina Boluarte ha ordenado un toque de queda nocturno durante 30 días en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos. Al menos 9 manifestantes han muerto durante el primer día de aplicación del estado de emergencia, lo que suma un total de 17 fallecidos desde este domingo en las marchas contra la presidenta, el Congreso y por la convocatoria de una asamblea constituyente. Venezuela y Rusia fortalecen sus lazos bilaterales. Ambos gobiernos han firmado 11 acuerdos bilaterales para la próxima década en materia de energía, transporte marítimo, lucha antidroga y salud pública. Lo ha anunciado el vicepresidente para Asuntos Económicos y ministro de Petróleo de Venezuela. Hoy exhibimos con orgullo un balance de 326 instrumentos suscritos en las más amplias áreas de cooperación estratégica. En medio de la grave crisis económica de Venezuela y las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro ha buscado en Rusia y en China aliados incondicionales. Y la ayuda es de ida y vuelta. Los convenios del sector turístico han permitido abrir 2 vuelos semanales entre Moscú y la isla venezolana de Margarita, en un momento en que los aliados occidentales han cerrado las puertas a los turistas rusos como parte de las sanciones por la guerra en Ucrania. Joe Biden se compromete con África y quiere contribuir a impulsar el papel del continente en la escena internacional, abogando por otorgarle un puesto en el G20. También se ha comprometido a crear un fondo de ayuda humanitaria. El presidente de Estados Unidos entra así en la batalla por la influencia en la que Rusia ya lleva ventaja. Esta tarde voy a anunciar $2.000 millones adicionales en ayuda humanitaria para hacer frente a la inseguridad alimentaria aguda en África. La asistencia va a ayudar a garantizar que los niños y las familias no tengan que irse a la cama con hambre, anunció Biden en la cumbre bilateral. Añadió que en los próximos 3 años, trabajando en estrecha colaboración con el Congreso de Estados Unidos, tienen previsto destinar $55.000 millones en África para avanzar en las prioridades que comparten y para apoyar la Agenda 2063. Joe Biden también se ha comprometido a visitar el África subsahariana durante su mandato, en lo que sería el primer viaje a la región de un presidente de Estados Unidos desde 2015. Con las huelgas de ferrocarriles nacionales paralizando el Reino Unido, el mayor sindicato de enfermería del país ha iniciado el jueves el primer paro de su historia. Unas 100.000 enfermeras están organizando piquetes en todo el territorio por sus condiciones de trabajo. Reclaman un aumento salarial del 19% para hacer frente a la inflación. El líder de la oposición ha criticado el día previo al primer ministro Rishi Sunak. Dentro de 12 horas hay huelga de enfermeras. Todo lo que tiene que hacer es reunirse con las enfermeras. Su inacción lo dice todo. Como siempre, con este primer ministro, primero la política conservadora, después los pacientes. Señor presidente, que las enfermeras vayan a la huelga es una vergüenza para este gobierno. En vez de mostrar liderazgo, está jugando con la salud de la gente. El mes pasado, el personal de enfermería de España también se puso en huelga para exigir mejores condiciones salariales.
Según la OCDE, el salario medio de las enfermeras en el Reino Unido es de 42.000 euros anuales. En toda Europa, solo en 7 países, los enfermeros ganan más de 50.000 euros al año. El salario anual de una enfermera en Francia o Italia es menos de la mitad que en Bélgica y casi exactamente la mitad que en Suiza. El Congreso español ha aprobado el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, que entre otras medidas contempla una baja menstrual retribuida para las mujeres que sufren fuertes dolores debidos a la regla. España es el primer país europeo que impulsa una legislación de este tipo y uno de los primeros del mundo. La baja necesitaría el visto bueno de un médico y estaría íntegramente pagada por el Estado. Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, de este modo la regla dejará de ser un tabú. Reconocemos también la salud menstrual como parte del derecho a la salud y combatimos el estigma y el silencio. La propuesta ha dividido a la coalición de gobierno e incluso a los sindicatos. Desde el conservador Partido Popular, líder de la oposición, afirman que esta baja menstrual podría convertirse en un freno para la contratación de mujeres. Gracias, presidente. El informe del Poder Judicial, que dice que provocará efectos contrarios para las mujeres, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización sobre nosotras, incluso como consecuencias negativas en el mercado laboral. Este proyecto de ley, que ahora pasará al Senado, también contempla que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres e incluye medidas para garantizar el acceso al aborto. El Gobierno de Coalición de España, conformado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres una de sus grandes prioridades. 10 personas, entre ellas 5 niños, han fallecido en un incendio en Bols-en-Velin, cerca de Lyon, Francia. El incendio se desató en un edificio de 7 pisos en la madrugada de este viernes. Tras varias llamadas a los servicios de emergencia, cerca de 165 bomberos fueron movilizados al lugar. El ministro del Interior ha calificado de extremadamente grave la tragedia en una rueda de prensa en París y ha asegurado que acudirá al lugar de los hechos junto al titular del Departamento de la Ciudad y la Vivienda. El incendio ya está extinto y por el momento las autoridades desconocen el origen de las llamas, pero los medios locales informan de 2 hipótesis: un problema con una caldera o un incendio en las basuras, cuyos contenedores suelen estar en la planta baja de los edificios. Además, las autoridades han informado de que el suceso ha dejado más de una decena de heridos, entre ellos 2 bomberos. Revienta en Berlín el mayor acuario cilíndrico del mundo. Contenía 1.500 peces tropicales y alrededor de 1 millón de litros de agua que han quedado derramados por la calle. El torrente de agua ha dejado además 2 personas heridas y ha esparcido escombros por una amplia zona de la capital alemana, inundando los comercios cercanos. Los huéspedes de un hotel dañado por la riada tuvieron que ser trasladados a otro alojamiento. Aún no está claro qué causó el derrumbe de la estructura en la madrugada del viernes. De 25 metros de altura, el acuario formaba parte de la atracción turística Sea Life. Su enorme cilindro, modernizado por última vez en 2020, era uno de los principales atractivos turísticos de Berlín. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés, pero menos que en las 2 reuniones anteriores. El tipo principal ha aumentado un 0,5% frente al 0,75% de los meses previos. Pero como la eurozona sigue asfixiada por una inflación galopante, el organismo advierte de que nuevas subidas de tipos parecen inevitables. Los tipos de interés todavía tendrán que subir significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean suficientemente restrictivos para garantizar un retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Mantener los tipos de interés en niveles restrictivos reducirá con el tiempo la inflación al frenar la demanda. La decisión del BCE se produce después de que Washington y Londres hayan adoptado medidas similares esta semana, pero el tipo de interés europeo es significativamente más bajo, del 2,5% frente al 4,5% y el 3,5% de Estados Unidos y Gran Bretaña respectivamente. El ajuste de los tipos de interés es una de las principales herramientas utilizadas por los bancos centrales para hacer frente a la subida de los precios al consumo. Estos llevan aumentando desde principios de año, alimentados principalmente por la invasión rusa de Ucrania, pero también por la persistente escasez de suministros tras la pandemia. El casco exterior de la Soyuz MS-22, adosada a la Estación Espacial Internacional, sufrió daños, informó este jueves Roscosmos, que no precisó su magnitud, pero recalcó que todos los sistemas de la nave y la plataforma orbital funcionan con normalidad.
La tripulación no corre peligro, subrayó la agencia espacial rusa en su canal de Telegram. La fuga en el sistema de refrigeración externa de la Soyuz obligó a cancelar la caminata espacial que debían realizar el jueves 2 cosmonautas rusos. Este año, la ciudad rusa de Chita, en Siberia Oriental, le ha aportado a su decoración navideña un toque militar. Y es que en esta ocasión ha colocado por toda la ciudad esculturas de hielo que representan a los soldados que están en el frente. El deseo del ayuntamiento es instalar 12 figuras de plástico y 12 esculturas de hielo de soldados, una idea que al parecer les ha gustado a los ciudadanos. Es un buen momento para que aprendan los jóvenes. Respeto el patriotismo. Es bueno que haya figuras de soldados, apoya el espíritu de lealtad. La administración de la ciudad ha decidido eliminar de las fiestas los fuegos artificiales de Año Nuevo. Es más, muchas regiones del país han declarado que no celebrarán estas fiestas para financiar las necesidades de los soldados rusos y sus familias. Moscú también está en esta lista. Este año no habrá música ni fuegos artificiales en la Plaza Roja. Aquí termina este resumen informativo, antes de un fin de semana que estará marcado por el Mundial de Fútbol y por una final, el domingo, entre la Argentina de Messi y la Francia de Mbappé, que muchos ya califican de histórica. En nuestro No Comment veremos cómo en Qatar cientos de aficionados argentinos se han concentrado ante el hotel de su Federación de Fútbol para reclamar entradas a precios oficiales, porque en la reventa las entradas se venden a $5.000. Que tengan un excelente fin de semana y que gane el mejor.